una publicación, ¿no? En algunos casos se queda solamente con una tesis, en algunos otros pueden ir avanzando y llegar al artículo científico. Por lo menos para su sustentación, para poder sacar el título, ustedes no van a requerir no van a tener esa necesidad de revisar la publicación, ¿sí? Seguramente ya les han comentado eso. Creo que las promociones desde el 22, 23, creo que ellos sí van a tener que realizar una publicación para ser considerados para estadística. Pero su caso no es algo obligatorio. Pero finalmente algo que es muy importante es que toda publicación o todo trabajo académico debería ser publicado, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Tenemos la responsabilidad porque este trabajo podría ser útil para otro tipo de situaciones. Pacientes que requieren un poco más de información, o de repente colegas, o ustedes mismos hacen uso de esta información, ¿no? Leer un artículo científico no solamente tiene la finalidad académica, es decir, generar una investigación, sino también podría ser aplicado a lo clínico. Entonces recordamos esta frase que ya hemos visto, que una publicación científica viene a ser el resultado final, ¿no? De investigaciones que pueden ser preliminares, revisiones bibliográficas, informes especiales sobre algún tema de interés. Lo más importante en este caso es que el trabajo sea entendible, ¿sí? Traten siempre de redactar a alguna persona que de repente no tiene conocimientos similares de ustedes, próximos ya a ser egresados, ¿no? Tienen que redactar en este trabajo lo más completo posible y con coherencia, ¿no? Bueno, creo que eso es bastante fácil para ustedes. Y esto sí es un poquito más difícil, sintetizar la información, porque finalmente creo que su trabajo académico va a tener no sé cuántas fotos, no sé cuántas radiografías, cuántas evaluaciones. Entonces, prácticamente van a tener casi como 50 hojas en promedio, más o menos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con todo eso? Tienen que sintetizarla porque las revistas aceptan un número limitado, ¿no? No pueden aceptarle todo el documento. Y si no, les van a estar rebotando, simplemente les rechazan. Entonces, si nos enfocamos un poco en cuáles serían los documentos que nosotros podríamos revisar, vamos a tener diferentes tipos de documentos. Esto también lo hemos visto con bastante detalle. Por ejemplo, podríamos tener, según la pirámide de evidencia, estudios, adelante doctora, tenemos cartas editoriales, de repente tenemos reporte de casos, donde están ustedes justamente, pueden encontrar estudios transversales, estudios de casos de control, cortes, o incluso ya revisiones sistemáticas, ¿no? Tengan en cuenta que no siempre una revisión sistemática va a ser la mejor, porque si no han realizado una adecuada metodología, lamentablemente el producto también va a ser malo, ¿no? O de repente, si han realizado un ensayo clínico pero con bastante sesgo, que no tuvieron la precaución de tomarlas durante la metodología, durante la aplicación, entonces es cuestionable. Entonces, no siempre que yo vea una revisión sistemática o que de repente algún autor o un investigador diga, tengo una revisión sistemática, mi máxima evidencia, no hay que creer siempre, ¿no? Hay que revisar y hay que buscar un poco más de información acerca de ello. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para poder enviar un manuscrito? Lo primero vendría a ser la preparación del manuscrito, ¿sí? Esta preparación siempre va a ser dada basado en directrices. Siempre va a ser basado en algunas recomendaciones y formatos propios de la revista. Y al mismo tiempo nosotros vamos a tener diferentes revistas, ¿no? Ustedes buscan información en diferentes revistas y algunas dicen, no, esta es mucho más confiable que esta, ¿no? O incluso esta tiene mayor relevancia. Entonces, eso es algo muy importante a la hora de definir hacia dónde voy a enviar mi manuscrito. El segundo paso ya vendría a ser el protocolo propiamente, ¿no? El trámite que uno realiza, enviar el manuscrito. ¿Qué sucede cuando uno envía el manuscrito? Debe juntar no solamente el documento original, sino también algunos documentos complementarios, como vendría a ser cartas de declaración, como vendría a ser, por ejemplo, en algunas revistas te piden la base de datos, en algunas otras incluso te piden que coloques el consentimiento informado, una serie de requerimientos. Entonces no es solamente el documento original. Y asimismo también nosotros necesitamos cumplir con los requerimientos, porque te dicen, en el archivo 1 colócame todo el documento, pero sin ningún nombre que pueda identificar. O de repente te dice, prepara una segunda hoja donde solamente vas a colocar la carátula. Entonces cada revista es diferente.
Luego de ello, una vez que ustedes envíen el manuscrito va a ser, valga la redundancia, revisado por un comité editorial, principalmente el editor en jefe o de repente los editores que conforman esta comisión, ¿no? Entonces van a revisar el manuscrito, le van a dar el visto bueno o pueden rechazarlo en esta primera etapa. Y posterior a ello lo que van a hacer es enviar, ¿sí? Van a enviar a grupos expertos, a quienes vamos a llamar pares externos. Y una vez que reciben esa información de los pares externos, nuevamente les devuelven el documento. Es casi como el proceso de tesis. Ustedes inscriben un proyecto o inscriben un manuscrito, van a esperar la decisión de un jurado, el jurado les va a emitir comentarios y ustedes qué tienen que hacer, responder estos comentarios para que al final les dé una decisión, ¿no? Aprobado o simplemente rechazado. Entonces, de manera inicial, esta preparación del manuscrito va a ser la primera etapa y creo que una de las etapas más importantes. Va a ser importante porque aquí es donde nosotros podemos definir estos parámetros. Primero, determinar Primero, por ejemplo, nosotros vamos a preparar el manuscrito basándonos en ciertas características, ¿no? Como comentamos, lo más importante es definir qué tema estoy presentando y qué tipo de artículo estoy presentando. ¿Están presentando artículos tipo caso clínico? ¿Todas las revistas aceptan casos clínicos? No necesariamente. ¿Y qué tema? ¿Será realmente relevante? ¿Es algo novedoso como para poder publicarlo de repente en una revista Q1 o de repente en una revista relevante? Uno diría, para mí es importante, es mi trabajo, yo lo hice, pero no necesariamente va a ser el mismo para los otros, ¿no? Entonces, tengo que adecuarme a una revista. Y las revistas también pueden ser clasificadas. Podrían ser revistas, por ejemplo, que pueden estar o no indexadas a algunas bases de datos. Ustedes ya conocen, por ejemplo, algunas bases, como podría ser Cielo, o de repente mucho más locales, como la Tindex, o de repente podríamos hablar ya de Scopus o Web of Science, ¿no? Vamos a tener diferentes bases de datos. Entonces, ¿dónde quiero que llegue este artículo? ¿Y cómo saber si la revista está indexada o no? Otro parámetro que puedo evaluar en la revista es, por ejemplo, el factor de impacto, que lo vamos a ver en unos minutos. ¿Hacia quién está dirigido? Normalmente, ¿quién lee este tipo de documentos? Lo revisan normalmente especialistas, normalmente lo revisan odontólogos generales o el público en general, porque las revistas pueden estar abiertas a todo el mundo, ¿no? Y también ver las políticas editoriales. No está de más revisar si esta revista nos va a cobrar o no, porque me emociono, adecuo todo y al final me doy cuenta de que el precio para poder publicar es de, no sé, $1000. ¿De dónde consigo esos $1000? ¿Sí? O de repente la revista es gratuita, pero me pide que lo escriba en inglés y yo lo estoy enviando en español, obviamente me van a rechazar. O de repente me excedí con la cantidad de palabras. Yo pensé que debía escribir, no sé, 10 hojas, ¿no? Porque normalmente es lo que piden. En esta revista te dicen, no, máximo 8 hojas, incluyendo referencias. ¿Qué tengo que hacer? Volver a revisar y sintetizar, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Entonces, también revisar las instrucciones para los autores y seguir el formato que solicita la revista. Por lo general es el formato intro, ¿no? Que ya lo conocemos. Introducción, materiales, métodos, resultados y discusión. Y como les comentaba, hay que preparar algunos documentos complementarios. Ahora, ¿cómo saber la calidad de la revista? Una primera forma es utilizando esta página que vendría a ser la de Simado Journal. Por ejemplo, nosotros podríamos acceder aquí, ingresamos al navegador y colocamos Simado Journal. Y lo que nos sale es la primera opción. Entonces, esta Simado Journal nos va a permitir evaluar los artículos que han sido indexados principalmente Scopus. Y de esta manera yo podría ir filtrando, ¿no? Por ejemplo, quiero el ranking de las revistas. ¿Cuántas revistas tenemos? Tenemos aproximadamente 31.136 revistas. Pero ojo, estas están agrupadas, por ejemplo, en diferentes áreas, ¿no? Química, de repente en odontología. Ok, nos vamos a centrar solamente en odontología. ¿Cuántos tenemos? Según 271 artículos, 271 revistas. Por ahí todavía puedo filtrar de repente de áreas, ¿no? Algunas son generales, algunas de repente están asociadas mucho a nuestra ortodoncia, pero lo vamos a separar.
Puedo seguir filtrando, por ejemplo, por las regiones. Necesito artículos o quiero publicar de repente en una revista latinoamericana. ¿Ok? Tenemos 15 revistas que son latinoamericanas. Por aquí nosotros podríamos observar este de aquí, podríamos ver este de aquí, por ejemplo, la BDJ, por ejemplo. Entonces vamos a ir viendo diferentes tipos de revistas donde podríamos publicar. Pero eso no es todo. Por ejemplo, nosotros podríamos ir evaluando la calidad, no solamente el ranking. Y ustedes han visto este parámetro, Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Y qué significa eso? O de repente han visto esto de aquí, ¿qué cosa es índice H? ¿Qué cosa es lo que nos indica estos parámetros? Por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí estas preguntas justamente. ¿Qué cosa es el factor de impacto de una revista? ¿Qué cosa es el índice H? ¿O qué son los cuartiles? ¿Qué significa Q1, Q2, Q3, Q4? ¿Se han preguntado eso, doctores? ¿Lo han visto en algún momento? Sí, seguramente o no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del factor de impacto, hacemos referencia a una relación numérica, es una fracción. ¿Y a qué hace referencia? A que existe una relación entre el número de citas que cuenta una revista sobre el número de artículos publicados en los 2 últimos años. Si yo tengo, por ejemplo, una revista, ¿sí? Tengo una revista que ha realizado inicialmente número de citas, cuántas veces me han citado y tengo el número de publicaciones. Supongamos, en los 2 últimos años, ¿cuántas citas tuvo? Tuvo 200 citas, sin importar cuál es el artículo. 200 citas ha recibido. ¿Y cuántos artículos ha publicado en estos 2 últimos años? Supongamos que tiene 4 números y en cada número publican 6 artículos. 6 por 4, 24, por 2 son 48. En 2 años son 48 publicaciones. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería el factor de impacto de esta revista? Tendría que dividir los 200, las 200 citas entre las 48 publicaciones. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto saldría eso? ¿Cuánto saldría 200 citas entre 48 publicaciones? ¿Cuánto? 45, no creo. 4.16, ok, 4.16. Este es el factor de impacto de esta revista. Pero supongamos una segunda revista, de repente, que solamente alcanzó 80 citas. Solamente alcanzó 80 citas. Y realizó la misma cantidad de publicaciones, 48 publicaciones. ¿Cuánto sería el factor de impacto de esta revista? 1.6. Bueno, ok, aproximadamente. Entonces, solamente viendo el factor de impacto puedo comparar ambas revistas y decir, a la primera tiene la misma cantidad de publicaciones, pero es citada con mayor regularidad. ¿Y por qué citamos un artículo, doctores? ¿Porque es el primero que me apareció? No creo. Por la relevancia, usualmente. Entonces, ese es un primer parámetro que yo podría evaluar, ¿no? ¿Qué tantas citas tiene esta revista como revista? Algo muy similar también viene a ser el índice H, ¿sí? El índice H. ¿Qué es lo que evalúa el índice H? Va a evaluar la relación entre el número de artículos publicados, ¿ok? Número de artículos publicados, número de artículos que han sido publicados, y que este número coincida con el número de citas, ¿sí? Que coincida con el número de citas. Si, por ejemplo, esta revista tiene 48 publicaciones, ¿sí? Tiene 48 publicaciones. Pero en las 48 publicaciones, el primer artículo, tiene prácticamente 100 referencias, 100 citas. El segundo artículo tiene de repente 50 citas. El tercer artículo va a tener una cita. Y el resto de artículos, el cuarto, quinto y etcétera, ninguna, ¿sí? Hasta el 48. No tienen citas. Podemos observar que el primero es el que ha tenido una mayor cantidad de citas. No, bueno, seguir con 1, 1, 1, ¿sí? Para que sea algo muy similar, muy simétrico. Entonces, ¿qué podríamos decir del índice H de esta revista? Este artículo tiene un artículo con por lo menos una cita. 2 artículos, 3 artículos. ¿Cuánto sería el índice H? El
El índice H vendría a ser solamente 2. Porque 2 artículos han superado 2 citas. Si por ahí, por ejemplo, en el transcurso de la semana, este tercer artículo adiciona de repente 3 citas, 2 más. Ahora sí, su índice H subió a 3. ¿Qué significa? Que tiene 3 documentos, 3 artículos que han sido citados por lo menos 3 veces. Doctor, pero tenemos a un artículo que ha sido citado hasta 1000 veces. Pero es uno. La calidad puede ser de un artículo y el resto no. Entonces, eso es lo que nos indica el índice H. Y ahora, basados justamente en ese factor de impacto, es que las revistas pueden ser divididas en cuartiles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una primera revista que tiene un factor de impacto de 4.16 y aquí tengo a una que tiene 1.6 y por aquí tengo de repente a 0.18 su factor de impacto. Los voy a ir ordenando de forma creciente. Y una vez que los ordeno de forma creciente, los divido en 4 partes. La primera parte inferior lo voy a llamar cuartil 4. La segunda voy a llamarlo cuartil 3. La tercera lo voy a llamar cuartil 2. Y la primera lo voy a llamar cuartil 1. ¿Se entiende? Basándose en su factor de impacto, los voy a dividir en 4 grupos. Básicamente 25%, 50%, 75% y 100%. ¿No? Estoy enfocándome dónde voy a encontrar artículos con mayor factor de impacto. Entonces nos preguntamos, doctor, regresando un poco a lo que estábamos viendo aquí. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, esta revista, por ejemplo, el Journal of Applied Oral Science, por ejemplo. ¿Cuál es el cuartil que tiene esta revista? Un cuartil Q1. Está dentro de todas las revistas latinoamericanas, dentro del primer grupo. Vamos con la revista, por ejemplo, Brazilian Dental Journal, Q2. Está en el segundo cuartil. Y si hablamos, por ejemplo, de esta última, a ver, de repente archivos en odontología, está en el último cuartil. Pero igualmente, todas están en Scopus. No necesariamente está en el top, pero por lo menos está indexada dentro de Scopus. Claro, es algo, o sea, está dentro del Scopus. Y estos factores de impacto son modificables. ¿Desde qué año podemos ver? ¿Desde qué año estamos evaluando? Estamos en el 2025, pero evalúan el año anterior. Entonces, es algo que depende de ustedes dónde quieren apuntar, ¿no? Y por ahí también hay algunos otros parámetros que vendría a ser, por ejemplo, el factor de IDS en Google, entre otros. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Entonces vamos a seguir viendo aquí, por ejemplo, una vez que ya hemos decidido, ¿sí? Ya hemos decidido realizar esta publicación y hemos decidido de repente enviar alguna de estas revistas, lo que nosotros necesitamos es revisar las directrices. Como les comentaba, no necesariamente todas las revistas van a tener el mismo formato. Algunas siguen el formato INRAD, algunas te dicen agregar agradecimientos, algunos dicen no aceptamos agradecimientos, no lo sé. O algunas te dicen solamente en inglés. Entonces, son directrices. ¿Qué deberíamos hacer para poder enviar el manuscrito? Por lo general lo vamos a hacer a través de una plataforma. ¿Sí? Las revistas por lo general tienen su propia página web por donde podrían enviar. La mayoría, ya muy pocas utilizan el correo electrónico, ¿no? Salvo que la página cae. Deberíamos completar los formularios, adjuntar los archivos y también completar estos, algunas sugerencias, ¿no? Algunas revistas incluso te dicen, quieren un revisor que no esté relacionado con tu trabajo. Por ejemplo, a mí se me ocurre realizar, no sé, una publicación en ortodoncia. Quiero decir que el doctor Ángel, que bueno, ya no sé si Federico está muerto, pero sí, ¿no? Creo que sí hace años, ¿no? En todo caso, yo cito a ese autor y le digo, bueno, quiero que él revise. No tengo idea, no estoy en el área. Entonces, eso es algo que uno puede decir, ¿no? O de repente digo, no sé, el doctor Luciano Solnería, que es un ortodoncista con amplia experiencia en Perú, necesito que él, digamos, revise, ¿no? Porque tiene amplia experiencia, alguna en Brasil, que sé. Y para ello, por ejemplo, nosotros podríamos revisar en la plataforma y vamos a ver qué es nuestra revista, la revista de la facultad. Ustedes ingresan a la página, van a esta opción de envíos y aquí les habla sobre directrices para los autores. ¿Qué les pide? Primero, completar 3 documentos los cuales pueden ser descargados. Por ejemplo, la declaración jurada es uno de los documentos que tienen que completar.
Por ejemplo, les dicen la página de identificación, en el cual ustedes definen qué tipo de artículo están enviando, quiénes son los autores, quién va a ser el autor corresponsal, cuáles fueron los roles de contribución, algo muy importante, porque no podemos incorporar a cualquier persona como coautor, ¿sí? Entonces hay una declaración. Y finalmente el manuscrito, ¿no? En su caso que vendría a ser este de aquí de caso clínico, el cual deberían adecuar título en inglés, un resumen, le dicen que no deberían extenderse 250 palabras, algunas palabras clave, bueno, seguir las recomendaciones que aparecen ahí. Entonces, es lo primero. Luego te dice que todos estos documentos deben enviarse por la plataforma OJS, te dan algunas recomendaciones sobre consideraciones generales de repente, y aquí también te dan las características y extensión, es lo que les comentaba, ¿no? Para su caso, en su situación, los casos clínicos se aceptan 200 palabras como resumen, no es necesario estructurarla, y usualmente les permiten hasta 12 páginas. 12 páginas excluyendo las referencias, si no me equivoco. Sí, claro, las referencias no son incluidas. Luego de ello, bueno, continúan revisando y algunas, digamos, directivas, ¿no? Que tienen que revisar. ¿Qué es lo que debería tener un caso clínico? ¿Cuántas tablas o gráficos les permiten? En este caso, 8 tablas o gráficos. ¿Qué más le dice? Las referencias, cómo deberían estar estructuradas. Y de manera similar algunas otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, les habla también del flujograma del proceso editorial. ¿Cuánto tiempo demora todo este proceso? Les hablan de que una vez recibido el manuscrito va a pasar por un comité editorial que demora unos 10 días, el cual evalúa y verifica, revisa el cumplimiento de las directrices, va a pasar el turniting, ¿sí? Solicitan que sea menos del 20%, y luego de ello va a pasar por revisión de pares y continúa todo este proceso editorial. Entonces, todo este proceso, que es el envío del manuscrito, tiene que ser revisado y adecuado a la revista, ¿no? En este caso, la revista de la facultad, pero puede ser muy variable, de repente una revista española o una revista europea. ¿Qué sucede una vez que ya el revisor o el documento ha sido enviado? Va a pasar una revisión inicial del comité editorial, el editor general. Verifica que los formatos estén correctos, verifica que el porcentaje de similitud, como les comentaba, menos del 20%, verifica que el artículo sea relevante y sea original. Si cumple con esos criterios, va a designar, ¿sí?, a algunos revisores que son los pares externos, especialistas en la temática principalmente, o revisores metodológicos. Esto podría ser simple ciego, donde se le envía al revisor y el revisor conoce al autor, sabe el nombre concretamente. Por ejemplo, me envían a mí, ese es el trabajo del doctor Alcalde. Okay. Vamos a revisar, simple ciego. Doble ciego vendría a ser, por ejemplo, cuando yo no sé quién ha enviado el documento y al mismo tiempo la autora no sabe quién está revisando su trabajo. Podría ser una revisión abierta, aunque esto es muy raro. Actualmente solicitan de que sea por lo menos simple ciego o doble ciego, ¿no? Que nadie sepa qué trabajo está revisando o de quién, pero siempre hay formas, ¿no? Incluso en la especialidad uno sabe si le hablan, no sé, un trabajo, ¿quiénes están haciendo marca? Cegadamente digo a tal persona, ¿no? O quienes han hecho, no sé, disminución quirúrgica a tal persona. Es fácil identificarlo. Entonces, estar en el área es un poquito más difícil cumplir con todo eso. Igualmente, los pares externos, ¿qué es lo que van a evaluar? La originalidad, la claridad, la objetividad, la calidad del lenguaje, que sea curado, que sea un lenguaje profesional acorde al tipo de revista, y también el estilo de redacción. Una vez que este revisor, digamos, lee todo el documento, va a emitir un dictamen. El primero es aceptar sin cambios, es poco probable, ¿sí? La mayoría siempre hace cambios, así sea de forma, de estilo, te solicita que agregues información, bueno, diferentes cosas. La segunda es aceptar con correcciones, pero hay correcciones menores y hay correcciones mayores. Cuando son correcciones menores, por lo general te dan 7 días, máximo 10 días para corregir. Y cuando son correcciones mayores, te dan entre 2 a 3 semanas para que vuelvas a enviar el documento. Y si realmente no cumple con los criterios antes mencionados, este revisor puede sugerir el rechazo. Quien finalmente toma la decisión es el editor general, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha recibido todos esos comentarios, vamos a ver que el comité editorial
va a tomar una decisión, ¿no? Va a decir, ¿qué hacemos con este artículo? ¿Realmente cumple con los criterios? ¿Realmente tiene la calidad necesaria para publicar en la revista? Yo he solicitado la evaluación de pares externos, uno me dijo que sí, el otro me dijo que más o menos, y el otro me dijo que no. ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Bueno, lo decide el comité editorial, ¿no? Finalmente, si no rechazan este documento, lo que van a hacer es enviarle los comentarios a los autores. Los autores reciben los comentarios, obviamente tienen que leer, modificar lo que sea necesario, y luego de ello tienen que responder. Dependiendo del tipo de observaciones que tuvieron, tienen un periodo usualmente entre 7 a 14 días. Y luego de ello, el autor lo que tiene que hacer es, por ejemplo, emitir nuevamente por medio de la plataforma estos documentos para que el comité editorial pueda revisar los cambios hechos por el autor. Pregunto, ¿ustedes creen que este documento puede ser revisado nuevamente? ¿En qué casos podrían solicitar una segunda revisión? ¿En qué casos podrían solicitar una segunda revisión? Por ejemplo, si son correcciones menores, ¿pasará una segunda revisión? No, pero si son correcciones mayores, el mismo revisor te dice, por favor, cuando te envíen las observaciones, me las vuelves a enviar, quiero revisarlas nuevamente. Entonces, tiene que ser evaluado por un jurado realmente autónomo, ¿no? Y luego de ello ya se decide si el artículo es publicado o no dentro del mundo. Ya una vez que les dan la decisión editorial, que es el artículo se publica o se rechaza, lo único que queda son trámites, ¿no? Diagramación, les van a enviar la versión en PDF, usualmente que es la prueba de galeras, donde todavía ustedes pueden modificar. No se recomienda, son pocas las revistas que te permiten incorporar a un autor después de la decisión editorial. Antes de ello, todavía puedes sugerir, ¿no? Es decir, nos olvidamos de tal persona, que consideramos incorporarlo como coautor. ¿Por qué razón? Porque cumple con ciertos criterios. Pero si ya tenemos una decisión editorial, ya no te van a permitir agregar algo. Entonces, piensen bien a quienes incorporan y por qué lo incorporan. No siempre es agradecimiento. Vuelvo con mi asesor, doctor, porque siempre es el primer documento. No sé si sea un criterio riguroso para considerarlo como coautor, pero si de repente, si este asesor ha participado en la concepción, en el diseño, en la revisión del manuscrito, de repente no participó en la redacción, pero sí le dijo, modifícame esto. Bueno, yo creo que sí tendría un criterio, ¿no? Para incluir. Pero si solamente me firmó los documentos, ¿dónde debería ir? En agradecimientos. Agradecimiento al doctor tal por haber participado, ¿no? Y lo que corresponde. Entonces, eso vendría a ser básicamente todo ese proceso editorial. Por aquí les puedo mostrar un poco esta segunda parte, que vendría a ser justamente cómo se va a realizar por los periodos, ¿no? Una vez que ya ha pasado por la revisión por pares, el editor va a emitir, como dijimos, una decisión, ¿sí? Por lo general, ¿cuántos vamos a tener o cuántos jurados? Pueden ser mínimo 2 hasta un promedio de 5 revisores, dependiendo del tipo de revista. Y como les comentaba, podrían haber observaciones menores, observaciones mayores, y luego de ello el comité decide si lo acepta o lo rechaza. Para el periodo de diagramación demora más o menos 30 días, se le envía nuevamente al autor para que pueda revisar y dar conformidad, y finalmente se va a realizar la publicación. Aquí también tenemos algunas otras recomendaciones, ¿sí? ¿Qué características deberían tener, por ejemplo, un caso que sería este de aquí, ¿no? Los casos clínicos? ¿Qué son los casos clínicos? Los casos clínicos son documentos donde se reportan uno o más casos clínicos de especial interés, así como nuevas técnicas quirúrgicas, variantes de aquella, algún análisis de algún resultado obtenido, como una técnica, un tratamiento de una patología infrecuente o compleja. Como dijimos, el número máximo de autores, para este caso la revista acepta como máximo 5. Sí, es una directiva propia de la revista. El resumen y traducción tendrá una extensión no mayor a 200 palabras, con 2 a 5 palabras clave. Y las palabras clave recuerdan los términos MESH o los términos DEX, ¿no? Por ejemplo, el resumen no es necesariamente estructurado, puede ser un párrafo continuo, debiendo contener objetivo, descripción del caso, evolución clínica, conclusiones, lo que ustedes están haciendo. Lo único que tienen que hacer es sintetizar, ¿no? Se permitirá un máximo de 15 tablas, arriba decía 8. Parece que hay algo que no se modificó aquí. Claro.
Los gráficos deben facilitar la comprensión del caso a reportar. El texto principal de los reportes clínicos debe ser organizado en introducción, reporte del caso, donde reportan diagnóstico, tratamiento, seguimiento de resultados, discusión y referencia a Entonces vamos a hacer una pequeña simulación de lo que debería ser el envío. A ver, por ejemplo, voy a ingresar con mi cuenta y vamos aquí donde dice envíos. Una vez que ya revisé todas estas directrices, obviamente ya he descargado 3 archivos, ¿no? Vamos a descargar, por ejemplo, aquí me dice archivo, guardar. Vamos a descargar el archivo 3, la declaración jurada. Vamos a ver ahora la plantilla de identificación donde coloco nuestros datos. Descargamos. Y la tercera, la del caso descargamos. Obviamente las tengo que modificar, ¿no? Aquí están los 3 archivos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer una vez que ya tengo modificado esos 3 documentos? Lo primero es iniciar sesión. Si eres nuevo, tienes que crear un usuario, ¿no? Yo ya tengo mi usuario creado, por eso es que pueden visualizar mi nombre. Y si le doy aquí en realizar un nuevo envío, directamente aparece con mi nombre. Pero ustedes, como no tienen una cuenta, tienen que crearse una cuenta de la revista. ¿Qué me dice? Antes de empezar, agradecemos su envío, necesitamos que nos indique a qué idioma pertenece. Ah, español. ¿Qué título? El título, caso clínico ortodoncia. De ortodoncia. ¿A qué sección debo enviar? Estoy enviando a casos clínicos. Me indican que debo cumplir con esos criterios. Me dice que, por ejemplo, la obra enviada ha sido leída y aprobada por todos los autores, porque ese es uno de los requisitos en la declaración jurada. Entonces, tengo que colocar el nombre y la firma de todos los que han participado, ¿sí? Declaración: certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este artículo, a la generación, análisis de datos, por lo que estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable. Es una declaración, ¿sí? Porque si al final ese artículo cometió fraude o alguna cosa, tú también eres parte de ese conflicto. Entonces, para aquellos, sobre todo para aquellos que aceptan ser autores de regalos, ¿no? Imagínense que yo ahorita hago un documento todo con inteligencia, ¿no? Y le digo, no, ya no, pero un artículo, ya se apunta, y me dice, sí, apúntame, no, normal, le agrego. Y de aquí a algunos meses se identifica que este documento fue falsificado. El que se lleva, digamos, todo el crédito, no solamente el que se dio, sino todos los coautores, ¿no? Técnicamente no se ve. Luego, conflicto de intereses, que obviamente no exista ningún conflicto de intereses en este manuscrito, y si existiese debería declararlo, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con fármacos. Yo trabajo para Merck y justamente estamos probando un producto de Merck en el cual tiene una eficacia adecuada. Cualquiera dudaría y dice, doctor, pero si usted trabaja ahí, no creo que de repente haya manipulado esos datos. Tengo que declarar que he trabajado en esa institución durante tanto tiempo, mi labor fue tal, y a pesar de ello yo me he eximido de esa parte del análisis, pero sí participo en el resto de la publicación. Entonces tienen que cumplirse con esos criterios, nombre de cada autor, orden y ¿qué más tenemos? Por ejemplo, en la plantilla de identificación, además del título, colocar los nombres, y por lo general aquí vamos a colocar una institución como la universidad. Ustedes todavía tienen la afiliación de la universidad, incluso cuando egresan pueden seguir publicando con la afiliación de la universidad como egresados, si pertenecen a esta institución. Ya si más adelante de repente trabajan en el ámbito privado, se me ocurre en alguna institución, universidad, o de repente en algún laboratorio, o de repente en alguna clínica, también podrían citarlo, ya depende de cada uno de ellos, ¿no? Y actualmente te aceptan una sola afiliación. Hasta hace algunos años sí te aceptaban 2 o hasta 3 afiliaciones, actualmente solamente autor corresponsal. ¿Quién es el autor corresponsal? El que debería enviar el documento, y al mismo tiempo, si algún autor tiene alguna consulta, el que debería dar respuesta. Pero actualmente ya se registra no solamente el correo del autor corresponsal, sino también el perfil de cada uno de los coautores, así que pueden buscarlos o contactarse de manera directa. Los coautores, como dijimos, se coloca el correo, el ORCID, ¿sí? Que es como un perfil de una red social académica, ¿no? Conflicto de intereses, fuente de financiamiento y los roles de constitución, redacción, probabilidad. Consideremos de que sí, se cumplieron esos. Luego me dicen de que el trabajo se encuentra escrito en un documento en Word, ¿sí? Sin contraseña, ningún impedimento para lectura.
Luego, en el texto del artículo debería cumplir con todo lo que me han recomendado, según normativa. Las referencias deben cumplir con ciertos criterios, actúo en este caso. Todos los autores, esto también es importante, todos los autores han leído y están de acuerdo con las políticas editoriales. Porque a veces la revista te pide la base de datos y luego la base de datos la publica, la hace pública, ¿no? Para que cualquiera pueda descargarla y hacer el análisis y confirmar, se supone, lo que tú has reportado. Entonces digo, sí, mi envío cumple con todos estos requisitos. Consentimiento de privacidad. Consiento que mis datos se recopilen y almacenen de acuerdo a privacidad. Sí, iniciar un envío. Ahora sí, ya pasamos a la primera parte. Ahora me piden que coloque algunas palabras clave. ¿Qué palabras clave podría ser? De repente ortodoncia, maloclusión, de repente, no sé, dejémoslo ahí. Dígame. Por ejemplo, esto es ORCID, es una página, ORCID es una página de registro académico para todos, es internacional en realidad. Tú puedes colocar aquí, por ejemplo, el doctor Luciano Soldevilla. Vamos a buscar y te aparece aquí, por ejemplo, quiénes son los Soldevilla a nivel mundial que tienen una producción. La Universidad de Colón, Universidad de Ciencias Aplicadas, ¿cuáles son los trabajos del doctor Luciano? La última que ha publicado es de Ontología San Martín en el año 2024, conjuntamente con la doctora Guatucu y la doctora Cecilia. Por ahí tenemos algunos artículos. Entonces, este código es un código ya internacional académico. Es gratuito, ustedes pueden crearlo, ¿sí? Simplemente tienen que ir aquí en registrarse con el correo institucional de referencia de su filiación. Y no solamente te habla de los trabajos académicos, sino también de las publicaciones. A ver, vamos a hacer. Vamos a buscar, a ver si aparezco. Por ejemplo, empleo, hablan de educación, hablan de trabajos, y bueno, tenemos que revisar. Ya, claro. Colocamos las palabras clave, por ejemplo, ortodoncia. Ortodoncia, colocamos maloclusión, colocamos decoral. Ajá, a ver, póngame cuánto hay. Ok, entonces completamos este artículo, le damos en continuar y me dicen qué cosa tengo que añadir artículo, ¿no? O el archivo. ¿Qué archivo debería agregar en este caso? Los tres documentos, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar inicialmente declaración jurada. Vamos a añadir otro que vendría a ser la plantilla de identificación. Vamos a agregar de repente el caso clínico. Ok, tenemos los tres documentos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a continuar, o si de repente puedo guardarlo para más tarde, ¿no? Vamos a continuar. Me dicen, ¿quiénes colaboraron en este trabajo? Puedo añadir colaboradores. Si no existe, el autor previamente no se ha registrado, yo puedo colocar sus datos, pero me piden, por ejemplo, el nombre, el apellido, un correo electrónico de preferencia institucional, el país, su identificación del negocio, si tiene algún conflicto de intereses, de repente un resumen del autor, opcional, sus filiaciones, cuál fue el rol de este autor, ¿no? Y todo eso se va a incorporar. Entonces, en este caso vamos a colocarlo solamente como principal, pero igualmente se puede ir agregando, ¿no? O se puede ir definiendo también el orden de aparición. Vamos a darle en continuar. Luego me dicen para los editores, ¿hay algún comentario al editor? De repente como una carta de presentación. Dependiendo del formato, algunas revistas te solicitan, te piden, ¿por qué razón? Justifícame, ¿por qué debería publicar tu artículo? ¿Por qué tengo que tomarme el tiempo de revisarlo? ¿Y por qué podríamos publicar? Entonces, este es el capítulo donde uno puede decir, estimado editor, le enviamos el documento para su revisión, bla, 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 porque consideramos que este es un caso inédito, bastante atípico, en la literatura se ha reportado que solamente se presenta en el 1%, no lo sé. Entonces le colocas aquí una presentación. Luego continuamos.
revisa que todo esté de acuerdo antes de enviarlo, su título, palabras clave, resumen, ¿sí? De repente los archivos que estás enviando, quiénes son los colaboradores, por si te ha faltado incorporar a alguien, luego confirmación de los derechos del autor, y finalmente le vamos a dar clic aquí en sí acepto la declaración de derechos de autoría y debería enviarse. ¿Por qué no aparece? Se debe cargar al menos un archivo de este. Ok. Aquí solamente faltaba definir qué tipo de documento debería ser este año. No sé el problema ahí, pero no se cambia. Finalmente, lo que va a suceder es, si ingresamos a la otra plataforma, en mi posición como revisor, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver los artículos enviados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un artículo que envió la autora Luza, que debería aparecerme así, como envío. Yo aquí tengo la opción de envío, revisión, edición, producción, ¿no? Por ejemplo, la autora me ha enviado todos estos documentos, puedo comunicarme con ella. Una vez que considere que el documento es adecuado, puedo pasar a revisión, ¿sí? Y en revisión yo puedo ir agregando algunos autores, ¿sí? Puedo agregar algunos pares externos, ¿no? Que puedan darle un visto bueno. Luego de ello vamos a pasar a la edición, que se supone que ya es la última etapa. A ver, uno que ya ha sido publicado. Por ejemplo, este de aquí entrado. Envió la primera parte, todos sus documentos. Aquí están las comunicaciones que hemos tenido con el autor, comentarios para el editor. Se le enviaron las correcciones. ¿Sí? Vemos este de aquí. Se le envían las correcciones. La autora nos envía nuevamente las correcciones, se le vuelve a solicitar nuevas correcciones y así es una comunicación ya directa por medio de la plataforma. ¿Qué más? Después de esa primera etapa de envío, pasamos a la revisión. Aquí, por ejemplo, bueno, han modificado la plataforma, pero aquí deberían aparecer los revisores, los nombres de los autores, de los autores que han visto bueno, le han hecho comentarios. Igualmente, ya vendría a ser la tercera parte de edición, donde se sigue subiendo el documento ya modificado, y finalmente la etapa de producción, donde el documento está en su versión final, ¿no? Simplemente ya para que lo transformen a PDF y posteriormente se realice la diagramación. Y bueno, eso vendría a ser todo este proceso, doctores. Algunas recomendaciones para poder redactar el artículo. Por ejemplo, aquí tenemos, antes de escribir, de todo lo que hemos visto, definir un objetivo claro, revisar la literatura reciente, seleccionar una revista adecuada. Y para esto también existe esta página. Sí, vamos a ver. Sí, por ejemplo, aquí existe esta página donde nos indican que existen diferentes opciones para saber dónde podría mandar, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es el Journal Finder, que es muy útil, donde yo puedo colocar mi resumen, ¿sí? Y de repente coloco algunas palabras clave y me recomienda, me sugiere, con este contenido te sugiero que puedas enviarlo a tal revista. La otra opción es, por ejemplo, esta de aquí, que también te dice, inserta aquí tu título, tu resumen, y posteriormente te voy a sugerir qué posibles revistas te pueden aceptar, ¿no?
Entonces es cuestión de explorar. ¿Qué más? Recomendaciones durante la redacción. Seguir las instrucciones de la revista. Sigue el formato ENRAD, sé claro, preciso y conciso. Apóyate siempre en gráficos, tablas y figuras. Y sobre todo, cuida tus referencias. ¿Sí? Hay una cantidad limitada de las referencias que nosotros podríamos citar. Recomendaciones antes de enviar. Revisar. No está de más revisar la ortografía, cumple con las normas de la revista y evita malas prácticas. ¿A qué hacemos referencia con las malas prácticas? ¿Qué cosa es una mala práctica? ¿Qué hacemos? La agencia. No usen. Les puede ayudar de repente para fraseo, pero no usen. De alguna manera no copien y peguen. Sí nos ayuda de repente porque tenemos una idea general y queremos resumirla, ok, pero de ese resumen yo puedo seguir parafraseando. No hay necesidad de copiar y pegar. ¿Sí? Y también algunas otras recomendaciones durante el envío. Redacta una carta de presentación, como les comentábamos, sugiere revisores si es que la revista te lo solicita y responde cuidadosamente y justifica los cambios. Entonces, doctores, esta debería ser la última clase. ¿Cómo vamos? ¿2026? Algunos se van a decir que sí, algunos se van a decir que no, algunos se van a decir que quizás. Y bueno, creo que con eso estamos finalizando nuestra sesión, doctores. Me gusta esa frase, todo gran cambio comienza con incertidumbre. El coraje de dar el primer paso convierte en miedo en oportunidad. Así que, éxitos. No sé si tengan alguna pregunta, duda con relación al curso. Para subir ahora han cambiado ya de director. autoridades. Sí, claro. Vamos a modificar. Seguimos con el nombre del En este caso, bueno, no sé si sepan, pero ya tenemos directora del nivel posgrado, no sé si oficialmente, pero aparentemente va a ser la doctora Doris Salcedo. Entonces finalizando. No hay problema, sí, igual se recibe, porque en el momento en el que tú lo enviaste, entonces es una solicitud dirigida. Es que en realidad ustedes están mandando no a la persona, están enviando al cargo, están dirigiéndose al director del nivel posgrado. Si finalmente el director hoy día es el doctor Chupitaz, el doctor Daniel, el doctor Doris o cambiando, el que recibe el documento dice, ok, me envió al director, yo soy el director, yo respondo como director. Entonces, ya a partir de que se oficialice, cuando hay una resolución, imagino, a partir de ese entonces yo creo que sí puede, ya pueden, digamos, enviar con el nombre correcto.